Bendito sea el Señor nuestro Dios Todopoderoso. En este día vamos a observar en la palabra la importancia de la protección del Señor. Todos los que estamos en Cristo Jesús, quienes hemos conocido del Señor, tenemos una cerca de protección en este momento. Mirando los tiempos en los cuales nos encontramos con esta pandemia, el recibir este año 2022, algunos con preocupación, esa ansiedad por lo que se escucha hablar de esta pandemia, de lo que está pasando en el mundo entero, no deja de preocuparnos, no deja de molestarnos e inquietarnos. Pero hoy hay esta palabra para ti, amada iglesia, para ti, amado discípulo del Señor, es que tenemos una cerca de protección de parte de nuestro Dios. Y eso es muy importante, que comprendamos la importancia de la protección que tenemos de parte de nuestro Dios. Y quiero resaltar en esta oportunidad la palabra de Dios en el libro de Job. Encontramos un personaje, un hombre temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Pero aquí en este primer capítulo de Job encontramos a partir del versículo 6 lo siguiente. Así dice la palabra del Señor, hablando de la protección y de la cerca que tenemos cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Una pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿qué está haciendo Satanás en la tierra? ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Eso ocurrió en los tiempos bíblicos, pero también en estos tiempos Satanás rodea la tierra, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Y aquí le pregunta el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No te das cuenta, mi siervo allá en la tierra? Mi siervo fulano, me dice para no colocar aquí nombres, pero para ti, mi hermano, tú que estás en Cristo Jesús y que perteneces a la iglesia de Jesucristo, mira la respuesta que le da Satanás al Señor. Dice el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? La respuesta que le da a Satanás, él sí la sabe. Y esto es muy importante que hoy tú lo comprendas y recibas revelación de esta palabra, porque lo sabe muy bien Satanás. Y dice Satanás, ¿no le ha cercado alrededor a él su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esto sí es muy claro. Satanás lo sabe muy bien, que tú y yo tenemos una cerca de protección de parte de nuestro Dios. El hecho de estar en Cristo Jesús, el hecho de haberle conocido, y el que está en Cristo Jesús tiene una gran protección, una cerca de protección, como lo dice aquí el texto, lo sabe Satanás. Claro, ¿cómo no vas a temer? ¿Cómo no vas a glorificar? Va a seguir el Señor si es que tú le dices Satanás a Dios, le tienes una cerca de protección para él, su familia, o sea, su casa, y lo que hace en sus manos, o sea, el bendito trabajo. Qué importante que quisiera hoy que resaltemos en esta oportunidad, mi amado hermano, esa cerca de protección para que al final le demos gracias a Dios. Me gustan otras versiones de la Escritura como la Biblia del Siglo de Oro, este versículo 10. Quisiera que tú tuvieras en cuenta este texto de la palabra Job, capítulo 1, versículo 10, para que lo tenga bien presente y le dé gracias al Señor por esta protección que tenemos. Dice la Biblia, Siglo de Oro, en el versículo 10, ¿no le has rodeado de protección a él, a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Claro, si es que le tiene una protección. Esa protección quiero que hoy tú la valores, mi hermano. Una cerca de protección que tenemos nosotros, los hijos de Dios, quienes estamos en Cristo. En la Biblia, la palabra de Dios para todos, dice esta versión, el mismo versículo dice, ¿acaso
¿No lo proteges a él? Protección. A su familia y a sus posesiones. Haces que le vaya bien en todo lo que hace y sus rebaños se han multiplicado por todo el país. Habla nuevamente que le protege a él y toda su casa. La versión internacional dice así: ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo le has bendecido, ha bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Quiero agradecerle a mi Señor por esa cerca de protección, la que tenemos hoy. Ahora escuchar de esta pandemia, el escuchar de todo lo que está pasando en la tierra, el temor que puede inundar nuestras vidas. El mismo Job, en el capítulo 3 de Job 3:25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Una estrategia de Satanás en estos tiempos, y que siempre lo ha hecho, es meter miedo. Una vez que llega el miedo a nuestras vidas y empieza el enemigo a colocar este temor, es el punto de partida para Satanás, meternos miedo, pánico. Y cuando llega el miedo, entonces se bajan las defensas y quedamos expuestos a todo virus, a toda plaga, a toda enfermedad, por causa del temor, que es la estrategia de Satanás. Y le pasó a Job, al mismo Job, mirando la historia. Él lo dice: porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temí. Por eso, si algo hay que rechazar de nuestras vidas, es todas estas noticias equivocadas, todas estas noticias negativas que escuchamos constantemente. En el nombre de Jesús, primero no hay que escucharlas. Y si llegan, hay que rechazarlas, anularlas en el nombre de Cristo Jesús. Y por el contrario, darle gracias al Señor y decirle: te doy gracias, mi amado Dios, por esa cerca de protección que yo tengo, que tiene mi familia, mis hijos y lo que hace mis manos. Qué bendita cerca de protección. Y esto es motivo de gratitud al Señor, de darle gracias. Esa cerca de protección en la palabra está tipificada como ángeles que acampan a nuestro alrededor. Aquí toma trascendencia el Salmo 91. Tiene una aplicación muy importante. Algunos han tomado el Salmo 91 como si fuera una protección. No, es lo que dice la palabra, lo que dice el Salmo 91. Empieza diciendo el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que está en Cristo, el que tiene a Jesús como su Señor y Salvador personal, el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido del agua y del Espíritu, habita al abrigo del Altísimo, bajo la protección de Él. Es la palabra que estamos exaltando en este día, la importancia de la protección, de esa cerca que tenemos. Y este año 2022, esta cerca y esta protección es contundente en todo el pueblo de Dios, en la bendita iglesia de Jesucristo y en ti como discípulo y discípula del Señor. Por eso, el que habita al abrigo del Altísimo, dice aquí la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Está bajo la sombra. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y si tengo la protección, y si estoy en un castillo, y tengo esta cerca de protección, entonces dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, de esta pandemia, de este COVID-19. Él te librará, Él te guardará por estar en Cristo Jesús. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti te destruya. Caerán a tu lado 1000 y a 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, ha puesto al Señor como su esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y aquí viene algo muy importante de este Salmo 91, es los ángeles, que puedo ver que esa es la cerca que se hubiera colocado para ti y para mí. Ángeles que acampan a nuestro alrededor. Dice aquí: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
Sobre el león y el áspide pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendita cerca de protección, motivo de gratitud en este día, Señor, y en este año. Declaro y profetizo sobre todo el pueblo de Dios, sobre ti, mi amado hermano, esta cerca de protección, que tú la aprecies en este día y valore lo que está a tu alrededor, esos ángeles eslabonados que están protegiendo tu vida, para que le agradezcas a nuestro Dios. Satanás lo sabe muy bien. Ese enemigo que tenemos, que está al acecho, que está ahí, lo sabe perfectamente. Pero si tú agradeces a Dios, hoy invocas el nombre del Señor, exalta su nombre, por cuanto has conocido mi nombre, yo también le libraré, dice aquí la palabra, me invocará y yo le responderé, con él yo estaré en la angustia, la libraré, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me encantan las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 13, cuando el Señor nos enseña y les enseña a sus discípulos a orar, y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sí, hay que orar, líbranos de esta pandemia, guárdanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Palabras del mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21, versículo 36, hablando de todos estos tiempos y todo lo que ocurriría antes de su venida, y nos dice, velad y orad. Estés como atalaya, vigilante, atento, pendiente, sobrio, inteligente. Como una atalaya, no hay sea que caiga aquel día, el arrebatamiento, la venida del Señor, y caiga como un lazo sobre la faz de la tierra, orando en todo tiempo, de ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Hay palabras interesantes de nuestro amado Señor Jesucristo, la oración que Jesús hace en San Juan 17. Es un capítulo extraordinario antes de Jesús ir a la cruz, lo que Jesús habla a sus discípulos, cómo es y qué es tenerla cerca de protección. Cuando Jesús ora por sus discípulos y le está entregando las cuentas al Padre, le dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Los que tú me diste, los que tú me entregaste, les he dado tu palabra y ellos ya la practican. El tener el temor de Dios, el tener la reverencia del Señor, estar bajo la sombra del Omnipotente, es haber conocido su palabra, es el estar practicando su palabra, entonces ese cerco de protección es efectivo. Y Jesús está orando al Padre diciéndole, he acabado la obra que me diste que hiciese. Los que tú me diste les di tu palabra y ellos ya la practican. Y dice algo más glorioso, les he dado a conocer tu nombre y ellos ya saben que todas las cosas proceden de ti. Pero aquí hay algo de la oración que hace Jesús. Dice Jesús, yo ruego por ellos. Habla Jesús en San Juan 17, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Qué bendito es que tenemos protección del Señor, una cerca de protección, porque en el nombre de Jesús está el secreto. En el nombre de nuestro Dios. Dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Qué significa estar bajo la sombra del Omnipotente? Jesús oró por nosotros para que fuésemos uno y guardados en su nombre, así como Él y el Padre son uno. Y esto significa que Jesús tenía comunión constantemente con el Padre. Jesús todos los días se levantaba, estaba muy temprano a hablar con el Padre.
Es tan poderoso lo que Jesús dice en San Juan capítulo 5. Yo no hago nada por mi propia cuenta. Solo digo lo que el Padre me dice que diga. ¡Qué comunión! ¡Qué nivel de sujeción de Jesús con el Padre! Y cuando tenemos ese nivel de sujeción con el Padre, en este caso con Jesús a través del Espíritu Santo, estamos siendo guardados. Estamos siendo protegidos y esa cerca de protección es efectiva. Y los ángeles que acampan a nuestro alrededor, estamos protegidos nosotros, nuestra casa y lo que hace nuestras manos. Qué lindo que Jesús oró por nosotros, que nos guardara en el nombre del Padre y fuésemos uno. Pero sigue hablando, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Es que somos guardados por el nombre de nuestro Dios. Conocer a Dios es lo más importante. Por eso es que Jesús, al iniciar esta oración, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios y conocer a Jesús es lo máximo, y ahí está el secreto de nuestra cerca de protección, de esa seguridad que tenemos por estar en el Señor. Y por eso dice aquí, en esta oración que hace Jesús al Padre, en el versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Dice el versículo, yo les he dado tu palabra. ¿Qué hace Jesús? A sus discípulos dar la palabra. ¿Qué tenemos que hacer como siervos de Dios en este tiempo para ti, amado discípulo, amado hermano? Damos la palabra. Y estamos hoy en un modelo de iglesia que es la que habla el Apocalipsis en el capítulo 3 de Filadelfia, que tiene la particularidad que el Señor la exalta, la valora, por dar la palabra, por guardar la palabra, por practicar la palabra y no negar el nombre de nuestro Dios, tener en reverencia el nombre de nuestro Dios. Por eso Dios habla muy bien de esta iglesia. Y eso es la iglesia. Y eso es lo que haremos en los tiempos finales, trazar la palabra, dar la palabra del Señor y reverenciar el nombre de Él. Y lo dice aquí Jesús. Yo les he dado tu palabra y hoy damos la palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hoy rogamos al Señor y oro a Dios por todos mis hermanos, los que Dios ha colocado a mi alrededor en estas tierras, para que el Señor los guarde del mundo, los guarde del mal. No que los quites, sino que los guarde del mal. Guárdalos, Señor, de esta pandemia. Que mis hermanos estén protegidos, estén guardados en su poderosa mano. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Gracias al Señor que aquí nosotros quedamos incluidos en esta oración que hizo Jesús. Dice el versículo 21, ¿cuál es la oración de Jesús? Para que todos sean uno. Qué importante la unidad. El deseo del corazón del Señor por su pueblo, por su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Él rogó para que fuésemos uno. Dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es un texto que yo gimo delante de mi Señor y ruego por la unidad del cuerpo de Cristo, que seamos uno para que el mundo crea. No como estamos hoy como iglesia. No es la manera de ver del Señor, cada uno por su lado. Cada cual buscó su propio camino, su propia senda, sabiendo que Jesús oró que fuésemos uno para que el mundo crea. En la oración de Jesús
Dice y sigue explicando estos textos. Es maravilloso entender la Escritura, comprender la palabra del Señor. Por eso hay palabras extraordinarias en el libro de Santiago, en el libro aquí encontramos lo que dice el Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 7. ¿Qué nos corresponde hacer como iglesia? El apóstol Santiago dice frases como esta, 4:7. Someteos pues a Dios. Es estar bajo su cubierta, bajo su protección. Si pensamos, si tenemos la cerca de protección, si nos sometemos a Dios, y si estamos siendo uno, y si estamos siguiendo su palabra, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resista al diablo, y Él huirá. Él se acerca, pero Él ve una cerca de protección y no puede hacer nada. Pero porque estamos bajo la mano, bajo la poderosa mano de nuestro Dios. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo que miramos aquí en la palabra, capítulo 5, versículo 8 nos dice, sed sobrios y velad. Otra vez la importancia de estar vigilantes y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos ignorar que el enemigo, Satanás, rodea la tierra. Cuando Dios le pregunta a Satanás, y estando allí los hijos de Dios, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Él anda por ahí. Está rondando. Y si no somos inteligentes, si estamos velando, vigilantes, como atalayas, Él dice aquí que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien aniquilar, destruir. Porque la Biblia dice, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón, o sea, Satanás, vino a robar, matar y destruir. Y hoy quiere el enemigo destruir nuestras vidas para que no crezcamos espiritualmente. Pero aquí el versículo siguiente, que es el versículo 9, nos dice, al cual resistir firmes en la fe. Resistimos al enemigo cuando viene con pensamientos y se acerca a nuestra cerca de protección con la fe, porque es que nuestra fe está cimentada en la palabra. Así como Jesús, cuando vino Satanás a tentarlo, siempre le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Si hay algo para nosotros, es decir, la palabra escrita está. Satanás, tengo la protección de mi Señor. Hay una cerca sobre mí, sobre mis hijos, y lo que hace mis manos, fuera de aquí. Resisto en la fe. Y al resistir, Él huye de nosotros. Someteos pues a Dios, estoy sometido a Dios, dependo de Él, dependemos de Él. Él huirá y Él se tiene que ir porque Él no puede entrar. Así que, mis amados, siempre el enemigo busca meter miedo, meter pánico, destruir nuestras vidas de esa manera, pero hoy el espíritu de miedo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que este año 2022 es un año en el cual el enemigo huye de nuestras vidas. Nada tiene que hacer porque la cerca de protección que Dios ha colocado en nuestras vidas es extraordinariamente poderosa. Pero aquí hay algo más. En este versículo dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjate que esta pandemia está en todo el mundo. Y la iglesia del Señor, nuestros hermanos en todo el mundo, estaba pasando por esta dificultad y por este temor que el enemigo puede estar colocando en toda la tierra. Pero nosotros ya rechazamos en el nombre de Jesús este temor. Y el versículo dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hoy la iglesia, si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, está siendo
exactamente perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido plenamente en la preciosa iglesia de Jesucristo en la ciudad donde tú estés. Eso es lo que dice la palabra y por eso termina el apóstol diciendo: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es valioso, mis amados, y hay que darle gracias al Señor porque nos permite hoy poder contemplar, exactamente ver el cumplimiento del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿de quién temeré? Él nos libra de la peste destructora y nos guarda de toda obra de tinieblas. Pero lo importante es estar en Cristo Jesús. El libro de Romanos, en el capítulo 8, el apóstol nos habla: privilegiados, dice, los que andamos en el Espíritu. Viene paz y viene la seguridad que el Señor está con nosotros, porque andar en la carne produce muerte. Andar en nuestra humanidad y permitir que el enemigo llegue con temores, preocupaciones y tantas cosas hace que nuestras vidas sean destruidas. Por eso hoy es motivo de agradecerle al Señor por esta cerca de protección, y puedo decir: Señor, te doy muchas gracias por mis amados hermanos, por cada uno de los discípulos de Cristo, que hoy nos encontramos con la cerca de protección. Hoy profetizo y declaro que esta palabra llega a toda la iglesia de Jesucristo en nuestra tierra, a cada hermano, a cada hermana, porque temen el nombre tuyo, guardan tu nombre, están protegidos él, su casa y lo que hace en sus manos. Gracias, Señor, por este día maravilloso y por la protección que tenemos para este año 2022. Bendito seas tú, todos los honores, la honra y la gloria para el que está sentado en el trono y al Cordero, en el nombre de Jesús. Amén y amén.